Ay, los zombies. Esas criaturas de ficción nacidas desde las culturas más antiguas de la humanidad, seres que despertaban del sueño eterno para realizar toda clase de actos, desde trabajos forzados al servicio de algún señor de la región, o cosas algo más atroces por voluntad de un brujo. Orígenes y versiones de esta criatura de la leyenda haitiana han habido y se han ido desarrollando a lo largo de los siglos, lo que llevó a que en la década de los 30 se creara un nuevo género de la ficción hecho exclusivamente para los zombies, sirviendo como una analogía para destacar diversas problemáticas que fueron haciéndose cada vez más graves en la sociedad. Así, al igual que la sociedad ha ido cambiando, las representaciones y los orígenes del zombie en la ficción lo han hecho también con el pasar de los años, comenzando con una versión mucho más fiel a la mitología original, pasando por seres creados por alguna deidad maldita en un lugar, como un virus de dudosa procedencia creado para acabar con las grandes poblaciones, o incluso como una manera modificada de la rabia que se distribuyó gracias a la poca eficacia de las autoridades para evitar que la gente se acerque a personas que claramente se ven peligrosas. Aunque viendo lo que pasó desde el 2020 ya no me parece tan inverosímil. Los zombies por sí mismos han servido para inspirar toda clase de historias sobre toda clase de géneros. Esto con una ligera desventaja, y es que al ser los zombies un objeto solo usado para destacar problemas más graves de la naturaleza humana, muchas veces se ha dejado de lado el origen de estas criaturas y las problemáticas que conllevarían solo para hacer galas de escenas de acción épicas o para crear obras basadas en los clichés de los géneros de terror, horror o acción. Y esto es aún peor en lo referente a los zombies cuyo origen es remitido a un virus, donde más de un profesional de la salud ha tenido que hacer la vista gorda ante la gran cantidad de cualidades que se le adjudican a un cuerpo humano, así como a la enfermedad con la que lo implantan, a favor de considerar que, a final de cuentas, esta no es una disertación seria sobre el cuerpo humano y las enfermedades, sino que es una obra de ciencia ficción, cuyo fin de una u otra manera consiste en entretener a la vez que se da un mensaje cuya naturaleza dependerá del autor. Y no está mal ni tiene por qué dejar de ser. Al fin y al cabo, la ficción no es más que el conjunto de las obras literarias, cinematográficas o dramáticas, donde los hechos y los personajes en los cuales se basa la obra son inventados, producto de la imaginación. Sin embargo, al hablar de ciencia ficción, el tema tiene que ser desarrollado en mayor medida tomando como base la ciencia, lo que se especula de los descubrimientos científicos y las consecuencias que se supone que tendrán estos avances a largo plazo. De ahí la aclaración del género, llamándose ciencia ficción. En este género no basta con decir que existe un virus que convierte a la gente en zombies sin una razón aparente. Tendría que haber una explicación lo más coherente y verosímil posible que permita al espectador suspender su incredulidad y suponer, al menos por lo que dura la obra en cuestión, que algo como lo descrito puede llegar a pasar. Pero enfocarse solamente en hechos verosímiles podría ser contraproducente, ¿no? Al final la gente podría terminar aburriéndose si solo tenemos hechos objetivos e hipótesis acomodadas en un libro. Si la gente quisiera algo así, pues leería algún texto científico de ese tipo. ¿Existe siquiera algún autor que se tome en serio la base científica, pero que pueda dar una perspectiva mucho más entretenida de los hechos que, por muy verídicos que parezcan, sean ficticios? Pues sí, en realidad la respuesta es sí, serían Isaac Asimov o Julio Verne, pero ahorita no vamos a hablar de ellos. Lo siento, Isaac, suerte para la próxima. Pero hasta que ese momento llegue, hola a todos, les habla Danager, el tejedor psicoliterato, y esta es la guía de supervivencia en caso de un apocalipsis zombie. Zombie, la guía de supervivencia, es un libro publicado en el año 2003 por Max Brooks, quien poco después sería conocido también por escribir su libro Guerra Mundial Z. En la guía de supervivencia, el autor mezcla varios tipos de géneros literarios, desde la ciencia ficción, terror, suspenso y un par de toques de comedia para mantener su obra como una interesante perspectiva de lo que bien podría ser el virus zombie, pero ¿cómo lo hace? Para explicarlo, vamos por partes. Una forma para darle peso a una escritura de ciencia ficción es el hacer una escritura lo más formal posible, sin que eso parezca demasiado pretencioso o difícil de entender. Usar ese estilo es lo que ha hecho que cientos de pseudocientíficos vendan sus supuestas teorías millonarias a grandes cantidades de incautos a precios muy altos. Pero aquí el autor, al buscar hacer un libro que llene de información sobre el funcionamiento de su versión de los zombies, se encuentra con una complicación,
y es que al mantenerse en un estado más verosímil, por más simple que sea la explicación, puede llevar a que el público general lo sienta lejano de sí mismo y por lo tanto que no se interese en leerlo. Pero ¿qué pasa si creas un desarrollo de tu mundo al convertir tu explicación en un manual? De esa forma el lector puede sentirse interesado en lo que vaya a encontrar, relacionándolo con él mismo, con la información y viendo al texto como una manera de encontrar algún conocimiento de valor. Pero además el autor no se queda ahí, sino que va un paso más allá. Cuando uno crea un universo de ficción en el que puede llegar a ocurrir una clase de catástrofe, existen dos maneras diferentes de proceder. La primera es hacer parecer que antes de que tu problema ocurra, el mundo nunca antes tuvo que enfrentarse a algo similar a lo escrito en tu historia. Es una manera laboriosa, pero tiene sus beneficios, pues aun cuando te fuerza a desarrollar cientos de nuevas situaciones, te ahorra la investigación de variantes similares a lo que tú creaste, al mismo tiempo que puedes ayudarte del poder del guión para llevar las cosas tan al extremo como te parezca. Al fin y al cabo, si el mundo nunca antes tuvo que enfrentarse a algo como lo que mencionas, es posible que cometan muchos errores en un intento por detenerlo, teniendo buenas intenciones, pero llevando a cabo actos que guiarán la historia justo hasta el punto en que quieras que vaya. La segunda forma de crear una historia en la que ocurrirá una catástrofe global es dar por sentado que nos enfocamos en un mundo realista, lo que implica que es posible que la humanidad se haya enfrentado, si bien no al mismo problema que señalas, sí a uno bastante similar. Esto trae un grupo de dificultades, desde las horas extras de investigación, la forma en que debes ingeniarte para que la historia avance, pese a las trabas que pueda darte la realidad, así como las maneras ingeniosas en que tus personajes puedan salir adelante. Es una tarea mucho más difícil que la opción 1, pero tiene una gran recompensa. De esa forma, tu historia es creíble. Y este es el camino que decide tomar el autor, pues en la primera parte de su libro no hace de cuenta que los zombies de su universo son los primeros que han existido, ni tampoco excluye a otras representaciones del género, sino que va analizando a cada versión, aceptando o descartando ideas que podrían tener lógica en su universo, lo que además de darle una credibilidad que le conviene al autor para que el lector quiera leer más, también le ayuda a diferenciar su propia versión del virus zombie de una manera en que uno mismo acepte que lo que acaba de encontrar es diferente a todo lo visto antes, lo cual da un extra bastante bueno a la obra. Y es que después de analizar y desmentir varias posibles versiones de los zombies que el autor se decide a presentar en su versión del virus zombie, es entonces que presenta al virus Solanum, y en el capítulo se va tomando la molestia de mencionar sus posibles orígenes, los efectos que crean en el infectado y el entorno en el que conviven, al mismo tiempo que va dejando explicaciones que incluso parecerían realistas, porque no es como si la infección fuera asintomática hasta segundos antes de convertirte. Genuinamente tenemos una serie de síntomas que, como en cualquier enfermedad, se van desarrollando a lo largo de casi 60 horas antes de que el infectado pueda convertirse en un zombie. Y es gracias a estas explicaciones que el lector puede sentirse interesado a continuar el libro. Pero no se detiene ahí, sino que, como todo buen manual, va desarrollando las posibles medidas que se pueden tomar en caso de un apocalipsis zombie, cubriendo prácticamente todas las variables que uno puede imaginarse, desde la forma de ocultarse, el cómo desplazarse, luchas contra ellos y las maneras de conseguir alimento. Y sí, todo bien hasta aquí, pero llenar un libro de explicaciones y técnicas para sobrevivir tiene un arma de doble filo, porque si al espectador común le interesara eso, todos sabrían qué hacer en caso de emergencia, ¿no? Entonces, si no es suficiente esto, ¿cómo podríamos mantener la atención del lector en más de 400 páginas? Para el universo de Max Brooks creó, el virus Solanum ha existido a la par que la raza humana y ha aparecido en diferentes puntos de la historia, lo que le da un recurso que el autor no desperdicia, pues en cada apartado diferente deja pequeños fragmentos que podrían considerarse como bitácora encontrada, donde nos narran no solo experiencias de personas comunes, sino de soldados o fuerzas armadas que han tenido que defenderse contra esta clase de criaturas a lo largo de los siglos, dando una variedad bastante interesante a las historias que hacen al espectador empatizar con los personajes que vivieron lo descrito, pero también motivando para seguir leyendo, involucrándose hasta llegar al final de la historia. Zombie, Guía de Supervivencia, es un buen libro. Es un excelente exponente del género de los zombies y un muy buen ejemplo de cómo hacer ciencia ficción de manera plausible
y sin caer en explicaciones largas y aburridas. La única crítica que podría dar sería en cómo hay partes del libro que no se desarrollan tan a fondo como otras, algo que podríamos perdonar considerando lo extenso de las variables que revisa el autor. Y además podría criticar la campaña de marketing que el libro parece haber tenido, siendo muchas veces algo alarmista, lo que puede llevar a que gente algo más crédula pueda tomarlo en serio, o al menos más en serio de lo que debería. Pero dejando esos inconvenientes de lado, esta es una obra que prácticamente se merece un 9 de 10, una lectura muy recomendable para introducirse en la ciencia ficción. Pero bueno, este fue el video del día de hoy, espero que les haya gustado y si es así saben que pueden darle like y comentarme qué les pareció. ¿Ya conocían este libro? ¿Qué les pareció si es que lo leyeron? ¿Les parece una propuesta interesante o el que sea un manual sí le quita bastante el interés? No olviden dejar sus opiniones en la caja de comentarios. También si ya vieron varios de mis videos de literatura y les gustaron, no olviden suscribirse porque subo video todos los meses. Y si son más como de reseñas, argumentaciones o de la temática de psicología, pues también están de suerte porque subo video cada 10 días. Y sin nada más por añadir, me despido. Les habló Danager, el tejedor psicoliterato, y nos estaremos viendo en un próximo video. Adiós.